Y seguimos hablando de economía para saber en qué nivel se posiciona el poder de compra de los uruguayos. Ya ha iniciado el mes de noviembre y a poco de fin de año. Para saber un poco más sobre este asunto, que le damos la bienvenida a Federico Comesaña. Buenas tardes, buenas noches, Fede. ¿Cómo estás? ¿Y en qué nivel nos encontramos? ¿Cómo está el poder de compra de los uruguayos hoy día? Bueno, analicemos un poco los números. Se presentó ayer el último dato de evolución del salario de los uruguayos por parte del Instituto Nacional de Estadística. Son datos de septiembre y nos muestran que hay una caída del poder de compra de los trabajadores respecto a igual mes del año pasado. Vamos a ver la gráfica que preparamos para hoy. Lo que muestra es la evolución a septiembre de cada año respecto a igual mes del año anterior. Y lo que vemos es una caída de un 1% en el poder de compra. ¿Qué es el poder de compra? Digamos, por un lado toma en cuenta la evolución del salario y luego lo que quita es la evolución de los precios. Entonces el poder de compra mejora cuando aumentan los salarios, pero empeora cuando aumentan los precios. Y en este caso lo que vemos es que en el último año los salarios aumentaron menos de lo que aumentaron los precios. Esto tiene una explicación doble. Por un lado, es cierto que los salarios están subiendo menos, suben un 7,2%, menos de lo que lo hacían el año pasado, y eso tiene que ver con que en cierta medida se negociaron hace 2 años con pautas que suponían una menor inflación de la que efectivamente fue. Al mismo tiempo, estamos viendo que en una situación en la cual el mercado laboral pierde puestos de trabajo, entonces es de esperar que los nuevos empleos que se crean, porque en definitiva se destruyen empleos más de los que se crean, pero algunos se está creando, y esos no mantienen un aumento del salario como el que tenían porque las condiciones del mercado se han deteriorado. ¿Y la inflación qué peso tiene en todo esto? Entonces veamos un poco la evolución de la inflación con la próxima gráfica, que lo que nos muestra es justamente que el año pasado la inflación estaba en niveles del entorno de un 5%, hoy trepó a un 8,3%. O sea, son 3 puntos que lo que vienen a hacer es justamente reducir la capacidad de compra de los uruguayos o evitar que aumente a las tasas que venía aumentando. Entonces, de esta manera, uno de los motores de la economía en los últimos tiempos, que es el consumo, se ve en cierta medida afectado por este fenómeno. Ya van 3 meses consecutivos en que el poder de compra de los uruguayos está en niveles menores a los del año pasado. Esto se conjuga con que además algunos sectores, en particular algunos importantes, todavía no lograron laudar los últimos correctivos en la ronda de consejos de salarios que está en marcha en este momento. Entonces hay algunos que todavía no ajustaron y eso retrasa un poco el indicador. Si vemos la última gráfica, lo que tenemos es la evolución del consumo trimestre a trimestre, y lo que vemos es que ya primer y segundo trimestre de este año se ha enlentecido un poco. Venía creciendo el consumo a una tasa de un 4%, hoy crece una tasa de entre un 2 y 2,5%, que es prácticamente la tasa a la que crece la economía. Con lo cual el consumo hoy no suma ni resta, digamos, a esta tasa de crecimiento, prácticamente está creciendo a la par que la economía en su conjunto, y esto lo que hace, en definitiva, sumado a otros factores, como es la pérdida de confianza, digamos, la caída de la confianza económica de los uruguayos, afecta las decisiones de compra que mueven en cierta medida la economía en este momento de la coyuntura, ¿no? Fede, y en base a las proyecciones que hemos compartido aquí en BTV Noticias, que has hecho en base al crecimiento de la economía uruguaya, ¿es posible que este escenario que viene en caída cambie o repunte? Se viene fin de año y seguramente la gente va a gastar un poco más, pero en base a esas proyecciones, ¿un escenario puede llegar a repuntar? Bueno, los analistas, cuando se les pregunta sobre esto, en las encuestas de expectativas económicas que se realizan, lo que muestran en definitiva son pocos los que proyectan salarios, entonces ahí hay, digamos, poca información, pero los que lo hacen muestran un crecimiento del salario esperado
a la par de la evolución de los precios y quizás un poquito por debajo. Esto es, niveles actuales o capaz que una caída un poco menos pronunciada, pero en definitiva lo que se espera es nivel estable. Prácticamente la misma capacidad de consumo que el año pasado, quizás con matices en algunos sectores, los sectores más dinámicos que tengan un aumento de un 1 y algo, quizás hasta 2% en el salario real, y otros, los sectores en particular más deprimidos, quizás sí con una baja en términos reales. Perfecto, veremos qué sucede en los próximos meses. Muchas gracias por tu intervención, Fabián. Por favor, que pasen bien.